Realmente el ministerio realmente es entregado hacia el varón como tal, el sacerdocio, y la ayuda idónea es la mujer. Y de verdad que a uno le hace mucha falta lo que la mujer a veces, y mire qué curioso, los hombres somos más tendientes a veces a no poner atención a lo que hablan las mujeres. Y sin embargo la opinión de las mujeres es la que más influye en muchas de las cosas que nosotros hacemos. Porque cuando empezamos a tener en cuenta lo que la mujer dice, ahí es donde uno cae en cuenta que uno dice, si no hubiera sido por lo que ella me dijo, ahí le hubiera embarrado yo. Hay muchas cosas que se manejan, por eso es que Dios dijo, ella va a ser la ayuda idónea. Idoneidad quiere decir que las ideas, la forma de que ella le va a hablar a uno, va a ser algo correcto, va a ser algo que de pronto lo lleva a uno por el camino que debe ser. Y muchas veces yo he recibido palabras, por ejemplo, de mi esposa, que me hacen corregir ciertas cosas que donde las hubiera hecho yo, pero mal. Y ha sido de bendición. Por eso debemos complementarnos, escucharnos el uno al otro. El esposo ministra, cuando su esposo la ministre, también usted escuche y ponga atención, porque vienen a veces palabras de parte de Dios que son de obediencia. Y cuando la mujer escuche, hable, nosotros también debemos escuchar, porque puede ser un mensaje que Dios también a veces habla a través de ella y nos guía en muchas cosas, porque nosotros los varones somos muy lógicos y no vemos los detalles que ella sí ve. Es bien importante. Bueno, entonces hoy, mis hermanos, vamos a tocar un tema muy especial que hemos tratado, ya lo hemos tratado en el pasado y lo hemos enfocado en cierta manera, pero hoy quiero enfocar ciertas cosas aquí que son importantes tenerlas en cuenta, de cómo nosotros como matrimonio podemos servir sabiamente al Señor. Cómo es que nosotros como hijos de Dios, como matrimonios de Dios, vamos a servir sabiamente a Dios. Entonces vamos a leer un versículo muy especial, Salmo 84, 10. Vamos a empezar con un versículo de una vez. Salmos 84, 10. Léelo, mi hermano Nelson, con voz de trompeta, duro. Ya. La palabra del Señor dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Oiga pues lo que dice ese versículo, tremendo. Porque mejor es un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Vivir en los atrios de Dios, a veces nosotros como matrimonio, tenemos que tener un equilibrio en lo que es el servir a Dios, en lo que es ser hijos de Dios. No vamos a dejar de ser hijos de Dios por no estar aquí en la iglesia, porque tenemos que ir a trabajar, tenemos una casa donde vivir, tenemos situaciones que tenemos que resolver día a día. Eso es vivir para Dios también, sí, es vivir para Dios. Pero entonces, nosotros como matrimonio, como hijos que hemos sido escogidos, apartados, debemos tener un equilibrio entre lo que es el servicio en la iglesia y lo que es el servir fuera de la iglesia. Porque también servimos fuera de la iglesia. Nosotros servimos en nuestro hogar, servimos en nuestros trabajos, servimos en la vida. Somos luz en medio de las tinieblas, dice el Señor. Entonces, hemos visto cómo matrimonios han dañado su vida en su hogar por tomar las cosas al extremo. Personas que se dedican solamente a servir en la iglesia o solamente se la pasan en la iglesia, y la mayoría son mujeres. Desafortunadamente, mujeres que se la pasan en la iglesia, tal vez no tienen el amor que necesitan en sus casas, porque todo tiene su sentido, ¿no? Hay mujeres que buscan un espacio donde ellas se sientan amadas y de pronto encontrándose con el Señor, estando en oración, estando en los grupos, sirviendo en la iglesia, viniendo todos los días, estando metida aquí, siente ese amor, porque en la casa tal vez no se lo dan, pero también es falla en el sentido que de pronto ya no está dando lo que debe dar en su hogar. Entonces tenemos que tener equilibrio en eso, porque muchos descuidan el hogar por a veces pensar que el servicio es solamente en la iglesia. Y el servicio sí hay que darlo en la iglesia, obviamente, y eso lo vamos a hablar ahorita, porque nosotros que estamos congregados aquí en la iglesia La Roca, tenemos que estar
compenetrados en la visión de lo que Dios le entregó al pastor. El pastor es el que guía a la iglesia, el pastor es el que va dando las cosas, él es el que va transmitiendo lo que Dios está diciendo. Y nosotros como congregantes en esta iglesia debemos también participar de esa visión. Si tú estás de acuerdo con la visión, tú vas a sentirte que recibes para tu vida, para que recibes para el alma. Porque, ¿qué sacamos, por ejemplo, con venir a la iglesia y solo escuchar la prédica y decir, qué linda la prédica y me fui? Pero no hice nada para la iglesia, no serví en nada, no estuve de pronto conectado con lo que el pastor quiere hacer. Y digamos que hay muchas cosas para hacer. Hay muchas cosas para hacer aquí. Muchas veces todos nos ponemos a veces en el aseo, en limpiar el templo. Eso es ayudar. Eso es dar de mi tiempo. Eso es estar ahí, los grupos. Es dar de mi tiempo, es abrir mi casa. Es entrar y qué bonito, le digo, esto que hacemos en la iglesia, lo bonito es que hay una integración de familia en los hogares. Porque el abrir el grupo ya es algo que estás prestando para Dios, que estás dando para Dios. Y cuando tú abres ese grupo y está tu familia involucrada, tus hijos, tu esposo, tu esposa, todo eso genera una unión mucho más significativa, tanto en el pueblo de Cristo como familia. Porque ya cuando llega lo del grupo, ya como que la familia dice, bueno, el grupo, acuérdense que hoy es el grupo, ya hay un propósito, ya hay como una idea de hacer algo especial para él, aparte de lo que tenemos que hacer especial en la semana, ¿no? Porque no debemos dejar de hacer cosas especiales en la semana para Dios, todos los días, desde que amanece hasta que anochece, inclusive cuando dormimos, porque hasta para dormir hay que agradar a Dios, en todo sentido. Dios no deja de ser en cada momento. Entonces, vamos a ver cómo un matrimonio sabiamente debe servir al Señor. Y hay unos puntos que yo quiero tocar acá, que dice, hay personas que asisten por años a una iglesia, pero nunca dan el paso de comprometerse con la visión de esa iglesia y servir con sus dones y talentos. Hay personas que tienen dones, hay personas que tienen talento. Y dones y talentos no es solamente los que cantan o los que tienen algo especial como para mostrar, no. Hay talentos en el saludar. Hay personas muy carismáticas en el saludar, muy especiales al saludar, muy amorosas, que como que llenan a la persona que saluda, como que le dan esa entrega en el amor. Entonces, si tú tienes eso, dalo en el servicio. Por ejemplo, decir, yo quiero servir en la puerta, a mí me gusta saludar, yo voy a servir en la puerta. Voy a decirle a la hermana, es comprometerse con algo en lo cual tú puedas dar de lo tuyo para lo que Dios está haciendo. No es simplemente decir, yo asisto a la iglesia, y yo me acuerdo cuando uno iba a la iglesia católica, yo vengo del catolicismo, uno iba a la iglesia católica y ¿qué hacía? Entraba a la misa y se sentaba, escuchaba lo que el padre decía, a veces hasta se dormía, y santos, y las cancioncitas de siempre, la repetidera de la repetidera, salías de la iglesia, se acabó. No hiciste nada, no eso, solo simplemente fuiste a sentarte a escuchar un sermón, no más. Es más, inclusive el sermón, a veces le leían a uno lo de la Biblia, el padre leía lo de la Biblia que a veces ni se escuchaba por el eco que tenía, santo, ni escuchabas bien la palabra, ¿es lo que digo? Y salías de ahí, ni siquiera salías lleno o como si hubieras dado algo. A veces uno va a la iglesia a buscar, porque necesita presencia de Dios, ¿sí o no? Pero también qué lindo que vayamos a esa presencia a dar de nosotros, a entregarnos en el Espíritu al Señor. Y muchas veces a través del servicio, muchas veces a través de ofrecer a los hermanos algo que yo tengo, algo que yo doy, algo que yo puedo dar y se me facilita dar. Hay personas que son muy elocuentes, por ejemplo, para predicar. Y unas predicas que uno dice, wow, cómo Dios usa a ese hermano. ¿Por qué? Porque tiene ese don, ese talento de hacerlo, de llevar una predica. Pero hay otros que no, pero tienen otros talentos diferentes. El comprometerse no te está exigiendo que tú dejes de hacer lo tuyo para venir solo a hacer lo de la iglesia. No es eso. Porque la gente a veces tiene ese temor de comprometerse porque van a empezar a decir,
pero es que si me meto después me dicen que me exigen que tengo que hacer eso. No, mi hermano. Tú como cristiano maduro, tú vas a hablar con la persona, yo puedo hacer eso. Ahora, si te van a decir algo que de pronto no vas a alcanzar por tiempo, no, tú tienes que ser sabio y decir, no, yo tengo ciertas cosas que no puedo cumplir con esto, pero sí puedo hacer esta área. Y eso es lo que debemos hacer, ser sinceros hasta con el mismo pastor. Y no quiere decir que entonces ya, ay, no, este hermano no. La visión de lo que Dios entrega se cumple a través del cuerpo de Cristo. Y todos tenemos un papel importante. Por ejemplo, Pedro, cuando hacemos visitas a los enfermos, vamos a un hospital. El pastor no puede ir a todos los que de pronto están enfermos, pero hay un grupito que dice, vamos a visitar a ese enfermo, vamos a darle un saludo de parte del pastor, de parte de la iglesia, que vea que nosotros como iglesia sí tenemos ese cuidado de nuestros hermanos. Y muchas veces cualquiera nosotros lo podríamos hacer. Cualquiera nosotros podríamos interrumpir un sábado en una tardecita. Yo la otra vez fui a visitar a Juanito también. No me tomé ni 15, yo tenía muchas cosas para hacer porque Sandra ya había estado en lo de la operación, ya estaba delicada, pero yo dije, al menos paso, estaba haciendo el mercado, yo dije, al menos paso 15 minutos para saludar a mi hermano. Ese hecho nada más de ir, cuando él me vio, me dijo, hermano, nunca pensó que iba a llegar, hermano, pero me dio un agrado ver eso, porque uno dice, ¿cuántas veces? A veces pasamos y se nos olvida que siquiera 10 minuticos que vemos a esa persona le llena su corazón. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros como servicio. No es hacer grandes cosas, de pronto no es hacer quién sabe qué. Y es más, ni siquiera necesitas que te miren. Ni siquiera necesitas que regalaste un plato de comida a una persona que estaba en la calle. No tienes que... nada, eso es porque Dios quiere que tú seas así. Dios quiere que des ese ejemplo en todo lugar. Que lo hagas para Él. Hay el versículo que habla, tú me diste de beber, tú me diste de comer. Pero ¿cuándo, Señor, si nunca lo hemos visto? Nunca hemos estado contigo. No, cuando lo hiciste por ellos. Cuando lo hiciste por ellos, lo hiciste para mí. Entonces tengamos en cuenta que el servir no es solamente aquí en la iglesia. El servir es en cada momento, en cada instante, en tu hogar. Los matrimonios tenemos que entender que tenemos que servir en el hogar. Las cosas que hagamos en la casa, cuando lavamos la loza, ahorita que lavo loza, estoy que limpio, antes Natalia me ayuda a hacer la cocina, de todo, eso lo hago porque sé que es para agradar a Dios. Porque nadie más lo va a poder hacer. Si yo tengo a mi esposa convaleciente, ¿cómo le voy a decir? Usted tiene que hacerlo. ¿Y lo tengo que hacer con qué? Sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Porque nosotros muchas veces hacemos las cosas y decimos, a ver qué van a hacer cuando yo esté como cansado, a ver qué van a hacer. No, hacemos las cosas ¿por qué? Para agradar a Dios y porque debemos hacerlas, porque son las cosas más normales que debemos hacer. Entonces hay unos puntos acá. El matrimonio lleno del Espíritu Santo sirve a Dios con su tiempo. Con su tiempo. Cuando ustedes vienen a una clase así como estas, están sirviendo a Dios. Porque el servicio no es hacer simplemente, es recibir de parte de Dios lo que Él quiere hablar, lo que Él quiere decir. Eso es servir a Dios, eso es darle honra a Dios. Cada servicio que entremos, cada cosa que hagamos y que participemos, eso es servir a Dios, eso es honrar a Dios. Entonces, el Espíritu Santo te llena a ti de esa convicción. Por eso es tan importante nosotros entender que el don del Espíritu Santo es algo muy diferente al fruto del Espíritu Santo. Cuando tú tienes dones del Espíritu Santo, tú hablas en lenguas, tienes el don de sanidad, tienes el don de discernimiento, de interpretación de lenguas, y Dios llena, porque Dios dijo que iba a llenar con poder. Ese es un poder que nos entrega Dios, de tener ese don, de hacer de pronto una oración por un hermano y que se sanó. ¡Wow! Gloria a Dios. Que de pronto oraste por una hermana que estaba acongojada y recibió una revelación de Dios.
interpretaste lenguas. Eso es poder que da Dios. Pero el fruto del Espíritu Santo, tú lo ves en las acciones de la persona. No lo ves en lo que hace para la iglesia, no, lo ves en lo que hace la persona en su vida. Entonces, por eso es que a veces tú ves personas que en el Espíritu se mueven tremendamente, hablan en lenguas y wow, y se quebrantan y de todo, y cuando salen son totalmente diferentes a lo que estaban mostrando ahí. Ni saludan. Totalmente diferente. Es más, ni saludan, te miran de arriba abajo. Y a veces hasta son petulantes, soberbias. ¿Por qué? Porque el don del Espíritu Santo, Dios es el que lo usa. Dios es el que lo usa, no es la persona. Dios usa, mire, y Dios ha usado a personas tremendas para la bendición de su pueblo. No usó al faraón, que puso a José como gobernador de todo Egipto. No lo usó al faraón, idólatra, perdido, con costumbres rarísimas, pero usó a ese faraón para que le diera lugar a José que necesitaba. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba establecer esa nación ahí en ese país. Y lo usó de una manera que el faraón en su vida honraba a Dios, no lo honraba, era idólatra, era todo, pero Dios usó a sí mismo. Dios usa a las personas en el Espíritu, porque les da el poder para llevar mensajes, para traer cosas que son de bendición para el pueblo. Y esa persona, después de ser usada, cuando sale de ahí, puede ser una persona totalmente diferente a la que viste ahí, porque no tiene el fruto del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que buscar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es que el servicio en la iglesia no es venir a decir que es que yo ya participé del servicio o yo ya di mis diezmos, porque es que estás haciendo lo mínimo. Es lo más normal dar diezmos. Yo no sé por qué el cristiano lo ve como que, yo asisto a la iglesia, yo doy mis diezmos, como que, wow, qué espectacular que estás haciendo eso. Mi hermano, es lo normal. Es lo que Dios dijo que teníamos que hacer. ¿Qué estás haciendo en lo que es el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que de verdad estás dando más allá de lo que Dios ya dijo que teníamos que dar? ¿Estás dando ese amor? ¿Estás dando esa entrega? ¿Estás dando ese servicio de verdad para Dios? ¿Estás a veces quedándote de pronto después de un culto y decir, oye hermano, yo quisiera ayudar como a limpiar? Porque te nace. Y yo tengo hoy un compromiso, pero es más tardecito. Yo quisiera quedarme un ratico a ayudar aquí en algo, a organizar. ¿Qué puedo hacer? Me gustaría servir de ujier. ¿Qué puedo hacer para servir de ujier? Ciertos domingos que de pronto vengo, o ciertos servicios que puedo hacer. Y sin necesidad de que te nombren ujier ni nada de eso. No, quiero hacerlo, simplemente quiero darlo. Cuando estás en tu hogar, ¿qué le das a tu esposa o qué le das a tu esposo? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo que estás aplicando en tu hogar? ¿Escuchas a tu esposa cuando te habla? Cuando de pronto tiene necesidades emocionales que tienes que cubrir. Si la ves triste, si la ves de pronto que tiene una necesidad de que compartas más tiempo de calidad con ella. ¿Estás escuchando lo que de pronto ella necesita en el hogar? Porque estábamos hablando en la radio de algo muy importante y eso es muy cierto, que es el tener nosotros provisión en el hogar, en lo que se respecta al hogar, en lo que se respecta al movimiento de la casa. ¿Estás cumpliendo con eso? ¿Estás llenando esas expectativas de tu esposa? Porque ese es el fruto del Espíritu Santo, mi hermano. Tal y como tú cambies tu vida, nosotros no podemos ser iguales a lo de antes. Ya nosotros, si estamos dando fruto, ya es una cosa muy distinta. Yo antes era de los que atravesado. Yo era de los que si me cerraban a mí en el carro, si alguien me cerraba, yo me bajaba. Y me bajaba con una cruceta para formar el problemita. Al que se atrevió a atravesar delante de mí, me bajaba a formar el problema.
Y muy curiosamente a mí me pasó una cosa que ya la he contado acá, pero que me gusta recordar eso porque miren el fruto del Espíritu Santo cuando Dios le quiere revelar a uno qué estás haciendo con lo que Dios te dio. Él te lo va a sacar en la cara así. ¿Qué estás haciendo con esto que yo te di? Porque un día que yo iba por una carretera que tenía cierta velocidad, se me atravesó un carro de estos deportivos así de un momento a otro, y claro, yo con el camión grande, uno no tiene mucho equilibrio con esos camiones, porque en una vuelta el camión puede descontrolarse ahí mismo, y más si vas cargado. Entonces, el muchacho se me atravesó, era un muchacho, que después descubrí que era un muchacho porque estaban con los vidrios negros y todo deportivo, se me atravesó, pegué tremendo frenón y yo dije, Dios mío, lo acabé. Yo pensé que me le había montado encima, pero afortunadamente no, ya alcancé a frenar a tiempo. ¿Y cuál fue mi reacción cuando vi esa acción que hizo este muchacho? Mi mano se fue rápido a la manija de la puerta. Y ya cuando yo iba a abrir, mira cómo es que Dios le empieza a confrontar a uno en lo que le hace falta. Ya cuando yo iba a abrir la puerta, empieza a bajarse el vidrio oscuro. Yo dije, uy, donde me llegue a hacer alguna grosería o me diga algo, me le bajo. Ese fue mi pensamiento, ya. Y yo estaba nada más viendo qué me iba a hacer. Así, ya. Cuando baja el vidrio y saca las dos manitos y me hace así, que lo perdono. A mí se me bajó todo porque yo llegué y cerré esa puerta. No la alcancé a abrir. Quité mi mano y yo dije, ¿qué iba a hacer yo? Cuando me puso esas manos así, es como si Dios me hubiera dicho, ¿qué estás haciendo tú? ¿Has cambiado lo que tú eres de verdad o no? Dios lo confronta a uno con lo que más a uno lo marca. Y en ese momento ahí yo dije, ¿qué fruto es el que yo estoy dando de mi vida? Y ahora yo reacciono cuando a mí se me atraviesan. Yo le dije al Señor, Señor, toma tú el control de esta situación porque yo tengo que soltar esto. Yo no tengo que seguir reaccionando de esa manera. Y hacía tiempos, mis hermanos, hacía tiempos. Yo desde que llegué de Colombia nunca me volví a bajar de un carro a formar problemas ni nada. Hacía tiempo, yo ya estaba metido en las cosas del Señor tremendamente, dando seminarios, haciendo de todo. Pero en ese momento cuando se me fue la mano y vi esas manos que este muchacho hizo así, y con una cara, porque también sacó la cara y me hizo como diciéndome discúlpeme. Y yo, hermano, yo en ese momento dije, ¿qué estoy haciendo yo con las cosas de Dios? ¿En qué punto es que estoy yo? Así es que debemos analizar nuestra vida. Cuando tú le contestas feo a tu esposa, ¿qué estás haciendo tú con la vida? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te entregó? Si ella se te queja de algo y tú le contestas con 4 piedras en la mano, ¿qué estás haciendo tú? O cuando tu esposo te dice algo y tú le contestas déspotamente, como siempre. O usted no cambia. ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios te entregó? El fruto del Espíritu Santo, mis hermanos, es tan importante nosotros empezarlo a desarrollar. Y eso depende de nosotros. Es tu decisión. Eso no solamente es que, el fruto está ahí, sí. Bueno, ¿cuándo vas a empezar a accionar en tu vida? ¿Cuándo vas a empezar a tomar el control de decir, yo ya no tengo que abrir la puerta, me cerraron? Señor, ayuda a esta persona, bendícela, Padre. ¿Quién sabe en qué problema irá esa persona? ¿Quién sabe si tenía afán? Ahora a mí se me atraviesan, yo digo, va con afán, protégelo, Señor. Es mejor así. Protégelo, Padre. Si me hacen mala cara en el Polis, que a veces uno en el mercado ve personas que están hasta mal geniadas, de mala cara, sacarles una sonrisa, decirles buenos días, ¿cómo estás? Ya reaccionar de otra manera, no que apenas, porque antes yo sí reaccionaba, ¿qué le pasa a esta mala cara atendiendo acá? Yo soy el cliente y me tienen que atender. Así es uno, así uno empieza con ese orgullo, ¿no es cierto? Pero cuando ve ya una persona y nosotros tenemos fruto del Espíritu Santo accionando en nuestra vida, ya nosotros no podemos reaccionar a como reaccionábamos antes. Dime, mi hermana. La otra vuelta me pasó eso, fuimos al Publix, entonces la cajera
la señora que está delante nuestro estaba de muy mal humor, por ende puso de mal humor a la cajera. Claro. Entonces yo estaba observando la situación y claro, cuando nos toca a nosotros, pasa mi esposo y la cajera dice, hi, how are you? Que yo que como mi esposo no sabe hablar inglés, solamente dijo, hi, y ya, o sea, hi. Entonces, como que la cajera hizo como una cara diciendo, ok, otro cajero malhumorado. Claro, ella nunca va a saber que él no sabe inglés, o sea, que no va a poder hablar una conversación. Entonces, como yo vi la situación, me acerqué y le dije, hi, how are you? Que yo qué, entonces, dentro de lo que pude, y como que se le cambió el semblante automáticamente. Claro. Es como que, ok, o sea, solamente con una sonrisa, con un, no sé, con un ¿cómo estás? Podés cambiar todo el ambiente. Todo. Y eso, mira, eso es del fruto del Espíritu Santo. Porque tú ya ves lo que de pronto se está dando, que puede manejar la situación y poner un ambiente pesado. Ya esa cajera después va a salir al almuerzo con amargura y va a comer con amargura. Eso es permitir que el fruto del Espíritu Santo se duerma, se quede quieto. Pero si nosotros lo activamos, ahí tú activaste el Espíritu Santo, ahí tú activaste ese fruto. ¿Qué es el fruto? Cordialidad, amabilidad, paz. Dime, hermano David. Yo hago diferente, tanto ahí que yo que el cayó está malhumorado, dice que la cuenta va a pasar siempre a cantar y todo. Y yo digo, cuando pasen 10 horas me avisa. Ya te pasaba ya haciendo. ¡Ay, señor! Sí. Entonces, ahí yo le cambio el. Claro. Que luego la misma que ella me está haciendo a mí, pero se la cambio, ¿ves? Exacto. Entonces, ay, señor, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, no, tranquilo. Y más en este tiempo, mi hermano David, más en este tiempo que la gente anda tan agitada, la gente anda tan presionada del tiempo, presionada de las deudas, del trabajo, de que no alcanza, de que esto, que lo otro, que sube, que el gobierno, que aquí, que allá, que homosexualismo, que lesbianismo, que cambio de género, que no sé qué. Le meten tantas cosas, tantos cuentos y tantos pecados a la vaina que la gente se desespera, la gente ya ni sabe qué hacer. Ya a veces tú no sabes si saludar a una mujer como mujer o a un hombre como hombre porque no sabes. Sí. Y a veces lo toman como ofensa. Entonces todo se vuelve un ambiente tan pesado que ya uno sale a la calle y tú ya ves son solo caras negativas, caras que no, ni responden. O yo he llegado al punto a veces que saludo a cajeros en el Home Depot, que es de nuestra tienda especializada. Eso esa es la segunda casa. Pásenla en el Home Depot. Y a veces saludo cajeros que están de mal genio y no los saludan, ¿no? Sin embargo, yo les sigo hablando amablemente, les digo gracias y tal cosa. Y a veces entiendo, ¿sabes qué? Lo que no entendía antes. Que hay momentos donde llegan unos momentos en la vida donde hay tantos problemas que uno no quisiera hablar con nadie, pero sin embargo le toca ir a trabajar, sin embargo le toca ir a tratar con gente, y eso es duro. Entonces a veces hay que entender, cuando la persona no quiere hablar, es mejor no hablar, es mejor a veces compartir eso y decir, Señor, dale paz a esta persona porque veo lo que él está pasando. Ya nosotros tenemos que analizar más allá de lo que vemos en el mundo, tenemos que ver lo que hay en el espíritu en las personas. Es necesario empezar nosotros a ver eso. ¿Sabes por qué? Cuando tú empiezas a ver lo que hay en el espíritu moviéndose, el fruto del espíritu empieza a desarrollarse en ti. Amén. Se empieza a desarrollar. Porque ya tú ves el mal genio de la persona, que ya no es la persona como tal, sino de pronto lo que está viviendo en la situación que tiene esa persona, en la situación que de pronto está viviendo, que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros vamos a atacar a la persona como tal, de pronto está pasando una situación difícil. Acabó de morirse el papá y le tocó ir a trabajar. Claro, pasa que muchas veces el tema de lo que siempre hablamos, el orgullo. Exacto. Entonces, cuando el Señor nos confronta con situaciones así y medio como que estamos a prueba, es nuestra decisión saber qué hacer, ¿no? La otra vuelta también me pasó algo, estaba tratando de ayudar, pero a veces mis buenas intenciones no caen bien. Sí. Entonces le pregunté a una persona algo y le dije, entonces ella me dijo, bueno, lo vamos a hacer de tal manera. Entonces yo le estaba explicando
cómo lo podrían hacer para que sea mejor. Porque yo ya lo hice. Claro. Y sé que esa persona no lo había hecho nunca. Entonces, querías ayudar. Quería ayudarlo. Entonces la persona me miró muy mal. Y me habló muy mal. Y yo me quedé y dije, ok, listo. Se volvió un silencio y me fui. Y después le conté a mi esposo. Le digo, vos sabés que en otro momento yo hubiese sacado todo mi currículum y hubiese dicho, Dios. ¿qué me venís a decir? Sí, vos ni sabés. ¿Vos qué sabés de esto? Dejate hablar de la experiencia, por favor. Exacto. Pero sabés que en ese momento ni lo pensé. O sea, es Exacto. como que. Te borró. Okay, El ¿sabes espíritu qué? borra. Exacto. Borra absolutamente lo que tú eras antes. Hay momentos en los que yo veo unas personas que reaccionan a como yo reaccionaba antes y me acuerdo de lo que yo era. Sí. Pero que yo ya lo esté viviendo, ya no. Ya no, porque las reacciones cambiaron totalmente. Los pensamientos cambiaron totalmente. Entonces, cuando tú dejas que el Espíritu Santo empiece a desarrollar el fruto en ti, porque una cosa es que tú tengas un don, el don de servir. Sirves acá, sirves allá en la iglesia. Ay, mire ese hermano cómo sirve, mire cómo corre, mire. Pero es que mire cómo, deja todo perfecto. Y en la casa es uno. Uy, papá, si quieren más para la iglesia. Y en la casa maltrata a su esposa. Y en la casa contesta bien feo. Mi hermano, yo no creo que Dios se agrade de eso. Usted puede servir todo lo que quiera en la iglesia, pero si en su casa no está haciendo lo que Dios dice que debe ser, de nada le está valiendo. Primero todo empieza en la casa. Y usted va a dar de ese fruto de la casa aquí. Cuando servimos con amor y especial sentido aquí, es porque en la casa se debe estar viviendo lo mismo. Pero si usted está haciendo eso aquí con amor pero su casa usted está siendo un hipócrita. Y no le digamos otra palabra, somos fariseos en ese sentido. Entonces, si nosotros empezamos a entender que un don del Espíritu Santo es muy diferente al fruto del Espíritu Santo, en nuestro matrimonio el fruto se va a empezar a dar. Porque ya nosotros no vamos a vivir de lo que nosotros somos, vamos a vivir de lo que Dios dice que somos nosotros. Dime, mi hermano Nelson. Claro, en la Biblia también nos habla el Señor, en el Antiguo Testamento, cuando dice, y daré un corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré el corazón de piedra en medio de vuestra carne. Amén. Y pondré un espíritu, pondré un corazón de carne. De carne. Para que sienta y obedezca mis mandamientos y mis estatutos. Exacto. Y lo ponga por obra. Exacto. Es que eso, mira, en ese momento en que este muchacho se atravesó frente a mí y yo vi la reacción, cuando yo mandé la mano a la puerta, mi reacción era de ese pasado. Ese fue mi pasado. Gracias a Dios que no accioné el bajarme del carro, sino que mandé la mano a la esta. Solo esperaba que ese bello bajara, pero con una respuesta de Dios en ese momento, cuando ese muchacho sacó las manos pidiéndome perdón por haberse atravesado, fue como cuando Dios lo perdona a uno. Dios va a usar, mi hermano, Dios va a usar los puntos más débiles en tu vida para que el fruto del Espíritu Santo se empiece a mover en ti. Solamente tú eres el que decides dejar si ese fruto se da o no se da. Porque puedes tener un don tremendo, puedes tener el don de hablar en lenguas y dar unas interpretaciones que ¡wow! Que llegas a la iglesia así, ¡oh mi Dios! ¡Qué palabra! Pero si no tienes el fruto del Espíritu Santo accionando en tu vida, Dios te va a seguir usando, porque Dios es poderoso. Dice el Señor que si ustedes no hablan, hasta las piedras van a hablar. ¿No es cierto? Entonces Él puede usar cualquier hombre, sea el que sea el ogro más grande. Hasta un burro usó para hablarle a la banda. Hasta un burro. Así es de que no sea burro, más bien. Y póngase en el punto de dar el fruto del Espíritu Santo.
Y esto se trata de hogar. El fruto del Espíritu Santo se trata de un hogar. Porque estamos hablando del esposo y su esposa, que es la iglesia. Y esa comparación la hace Dios nada más, no solamente para decir que es la iglesia, que no, es para el matrimonio lo que está hablando. Cuando tú empiezas a dar fruto en tu casa, mi hermano, fruto del Espíritu. Las mujeres, el fruto del Espíritu Santo, ¿sabes qué es? En respeto al hombre, en respeto a la presencia del varón de Dios, en saberle hablar a su varón, en saberle hablar a lo que necesitas de él. Mucha mujer exige cosas de la manera incorrecta que Dios no le ha dicho que lo haga. Pero cuando la mujer se acerca, y mira, hay muchas mujeres sabias. Déjeme decirle que mi esposa es muy sabia. Ella cuando quiere algo, eso le empieza a decir unos cariños y le empieza a hacer de todo y eso lo atiende a uno, llega a su punto y obtiene lo que quiere. Mi hermano Gerson, bienvenido. Siga, mi hermano. Entonces, nosotros cuando empezamos a dar de ese fruto, la mujer cambia, el hombre cambia, el matrimonio cambia, la casa cambia, el hogar cambia, la familia cambia, la sociedad cambia, las iglesias van a cambiar. Mientras que nosotros no hagamos eso, mi hermano, las iglesias siempre van a aparecer los hipócritas. Porque estamos haciendo cosas lindas para Dios, sirviendo en la iglesia para Dios, corriéndole a todo lo que digan que hagan aquí y allá. Ay, mire cómo barro, mire cómo limpio, mire cómo ordeno, mire cómo hago. Y afuera no hay sombra de lo que tú haces en la iglesia. En todo lugar, mi hermano. Dice acá, el matrimonio lleno del Espíritu Santo sirve a Dios al dar buen testimonio en su lugar de trabajo. Un esposo que habla mal de su esposa en el trabajo ya está dando mal testimonio. Una esposa que habla mal de su esposo detrás de él, así sea con las hermanas. Póngale mucha atención. Nosotros aquí no promovemos el que una hermana vaya a estar hablando mal de su esposo o que un hermano vaya a estar hablando mal de su esposo sin fundamento. Cuando hay una situación, hay una consejería. Pero que, por ejemplo, a mí cosa que no me gusta, que las hermanas hablen mal de los varones de esta iglesia. ¿Por qué? Porque acá hay varones muy entregados a las cosas de Dios, varones de ejemplo. Acá hay varones entregados a las cosas de Dios. Entonces, a mí no me gusta eso. Y eso es lo que debemos evitar en nuestras casas. Que usted como mujer empiece a hablar mal de su hombre. Que usted como esposo empiece a hablar mal de su mujer. No, las situaciones ustedes tienen que hablarlas. Ustedes tienen que llegar a un acuerdo. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Tener paz, tener amor. El amor no solamente es cuando estamos en la relación sexual. No, el amor es cuando en el día llegó una situación difícil y supieron superarla y supieron darse amor y salieron adelante. Amén. Ese es el verdadero amor, que es un amor incondicional. Si yo te digo te amo, no tengo que recibir otro te amo de vuelta. No, te amo, mi amor, yo te amo a ti. Ah, bueno, mi amor, bye. Listo, ella se fue con ese pensamiento, la amo. En algún otro momento ella de pronto va y dice, mi amor, te amo tanto. Y ese te amo tanto lo dijo tan especial que como que te hizo sentir todo. Hay palabras, hay sentidos que el Espíritu Santo te va a hacer poner en esa otra persona. Por eso es tan importante, mis hermanos, que en los sitios de trabajo también nosotros seamos testigos de eso. Que seamos cartas leídas en todo. Cuando vamos a un supermercado, cuando nos relacionamos con el mundo. Yo trabajé en una empresa de pintura donde, hermano, habían, Padre amado, hombres que llegaban y salían con otras mujeres del trabajo, no eran su esposa. O me invitaban a tomar cerveza el viernes cuando pagaban. Porque eso es muy famoso aquí. Páguele el viernes. Uy, mire, eso está lleno de gente tomando cerveza y disfrutando la cosa. Y de esos trabajos salían para eso. Y yo salía con ellos y les decía, no, hermano, voy para la casa. Ay, el santico, no importa. Yo hago lo que debo. Y soy ejemplo para ellos. No los critico ni nada, ni les digo, oiga, ustedes borrachos, ustedes son unos borrachos. No, yo no les decía nada. Simplemente
un muchachito que iba con ellos, me dijo, yo quiero ir donde tú estás yendo a la iglesia. Y lo llevé. Y ese muchachito, mis hermanos, cambió su vida. Sin decirle yo nada, soy sincero, yo de evangelismo así que sea de los que soy entrador, no soy entrador, no. Yo prefiero mostrar las cosas que uno ha aprendido con Dios. Que tengo fallas todavía, claro que las tengo. Todos. Todavía fallamos en mucho. Nosotros no somos perfectos. Y eso se lo digo a los matrimonios, mis hermanos, porque estemos aquí sentados hablando de las cosas de lo que Dios nos ha dado, no quiere decir que tengamos un matrimonio perfecto. Claro. Mi hermano, hay mucha falla que todavía toca corregir. Nosotros yo cometo a veces mucho error. Sandra comete mucho error también. Y tenemos que ayudarnos el uno y el otro a salir adelante. Esto se trata de que si yo la ayudo a ella, ella va a avanzar. Y ese avance, ¿a quién le va a convenir? A mí. Lo mismo ella. Si yo avanzo, a ella le va a convenir las cosas. Entonces hay que ayudarnos el uno y el otro. Eso no es simplemente decir que vamos a la iglesia y nos vamos a presentar como los niñitos lindos y somos el matrimonio especial. No, mis hermanos, aquí necesitamos todos empezar de verdad a dar el fruto del Espíritu Santo. Dones hay muchos. Y dones Dios los va a dar. Dios le va a dar poder a esas personas específicas que Dios va a usar para bendición de su pueblo. Pero el fruto, mis hermanos, tenemos que empezarlo a desarrollar nosotros. Así como decíamos, hasta en un supermercado, la persona que está atendiéndote tiene mala cara, tiene mala actitud contigo, dale amor, punto, no esperes nada a cambio, así ni se te haya despedido ni te haya saludado, no importa. ¿Yo para quién lo hago? Es para Dios, es simplemente para Él. Y qué bueno que lo hagamos para Él, mi hermano, porque si usted lo hace para la persona o para el humano, nada va a recibir, nada bueno. Hay otro punto que dice, el matrimonio lleno del Espíritu Santo sirve a Dios con sus bienes y su dinero. Ese es un puntico que a veces es como controversial. ¿Y por qué? Porque se ha dañado lo que realmente significa eso para Dios. Esto del dinero y lo establecido como los diezmos es lo mínimo que vamos a hacer. Es lo que Dios ordenó. Si tú das ofrenda, si inviertes para por ejemplo, un servicio de comida, y eso es lo que tú vas a hacer extra, eso es lo que tú vas a dar más, eso es lo que tú vas a servir. Si tú das de tu tiempo, el tiempo es algo que es algo tuyo, y tú lo vas a dar para servir en la iglesia, tiempo tuyo, eso es lo que haces para Dios. Y lo tienes que hacer con gratitud. Nosotros no lo hacemos por esperar a ver el pastor que me dice, o esperar a ver que me vean. Mi hermano, si usted hace eso con una intención, lo siento mucho, pero tampoco le sirve a mucho. Usted lo hace es porque Dios está ahí. Punto. Y usted no tiene que dar explicaciones a nadie. Mire, hay muchas controversias y yo veo a veces esos pastores o esas personas que van a decir eso del diezmo, eso era del Antiguo Testamento. Mis hermanos, Dios no va a dejar de ser Dios. Dios es el mismo de ayer, la palabra de Él va a ser siempre la misma. Cuando viene un matrimonio joven, yo les digo, mis hermanos, estos versículos que estamos hablando para las personas que están acá, que de pronto ustedes las ven mayores, va a ser la misma palabra que cuando ustedes estén mayores y más grandecitos, va a ser la misma palabra que van a escuchar, no va a cambiar. Los matrimonios siempre van a ser la misma relación que Dios quiere establecer. Desde el principio fue así y hasta el final va a ser así. Aquí no va a cambiar nada. Por más modernidad que haya, por más cambios tecnológicos que haya, por más cambios de teorías que haya, mis hermanos, el matrimonio siempre va a ser lo mismo que Dios estableció. Va a tener que ser la misma relación. Para bendecir, Dios usa muchos métodos. El problema es que nosotros a veces los despreciamos. El hecho de tú tener una esposa dedicada, el hecho de tú tener un esposo dedicado, muchas veces no importa sino solamente eso para vivir una vida linda, preciosa, entregada en las cosas de Dios. Muchas veces buscamos ¿qué? Las posesiones, una casa, el sueño americano. Porque el sueño americano como que la gente lo ve como que es la casa y el carro.
Ese es el sueño americano, no sé. A veces como que se confunde la cosa. Pero realmente, mi hermano, para mí el sueño americano, ¿sabe cuál fue? Que cuando llegué yo aquí a esta nación, conocí del Señor. Yo no lo conocí hasta que llegué a esta nación. Y Dios me trajo, y trajo a Sandra, y trajo a mi familia, de alguna manera poderosa, no sé, porque no pensábamos en venirnos para acá. Pero hubo situaciones que nos hicieron tomar esa decisión y decir, tenemos que ir allá, vamos allá. Y aquí en este lugar, en lo que es Estados Unidos, aquí fue donde conocimos la verdad. Yo no había conocido lo que era Dios. Yo llevaba una vida que era totalmente alejada de las cosas del Señor. Y vivíamos las situaciones matrimoniales a la manera del mundo. Y eso fue lo que para mí es un sueño que Dios cumplió en mi vida. Algo que yo ni sabía, porque a veces los sueños tú ni lo sabes, lo sabe Dios. Porque a veces ustedes escuchan los versículos, ¿no? Por ejemplo, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. A veces no nos ponemos a pensar que Él tiene más sueños grandes que los sueños que nosotros tenemos. Y son sueños de bendición, porque podemos vivir en una casita, en un mobojón, humilde. Hasta una vez dimos el seminario ahí donde vivíamos. Y entonces había una pareja que era un doctor y una doctora. Tremenda mansión que tenían por allá en eso de Pinecrest, con tremendo lujo, carros último modelo. Y les dimos el seminario a ellos. Entonces le dijimos, mis hermanos, vayan para nuestra casa. Entonces ellos se imaginaron la tremenda casa y bueno, vayan para mi casa. Que ay, bueno, listo, vamos. Cuando llegamos al seminario y esa noche llega y me llama, hermano, estamos aquí en un barrio, en un lugar, no sé, el número que usted me dio es el 520, sí, de la 132 avenida. Ok, estamos frente a una casa que es como de lata, no sé. Le dije, sí, ese es nuestro mobojón. Sigan, parqueen ahí, tranquilo. Llegaron los doctores y cuando entran a la casa, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Se sentaron, miraban todo, humilde, sencillo pero limpio. Miraban todo y todo así. Y les empezamos a dar el seminario y empieza a moverse eso, Dios mío. Empiezan a haber unas situaciones donde ellos estaban viviendo una vida llena de todo, llena de licor, llena de cosas ocultas. Y empieza el Señor a abrir esos corazones y a derramar de su espíritu en todas las cosas. Y empiezan ellos a recibir y a decir, no estoy... Terminaron el seminario y tremenda victoria para ese hogar. Porque los hijos estaban desviados totalmente en drogas, la muchacha también en una situación. Todo se empezó a organizar, ellos empezaron a vivir unas cosas, ellos empezaron a ir a la iglesia, a entregarse en la iglesia, empezaron a colaborar en la iglesia. Empezaron a dar de los frutos que ellos recibían. Fue tremenda bendición porque los doctores, ustedes saben, aquí ganan y ellos empezaron a dar tremendas ofrendas, un movimiento. Bueno, eso fue lindísimo. Cuando terminamos el seminario y todo, el doctor llega y se me acerca. Me dice, el día que yo llegué acá y tú me abriste la puerta donde tú vivías, mi pensamiento fue, pero ¿qué me va a poder enseñar a mí? Dijo, con ese orgullo me dijo, yo te vi, tú tal vez no te diste cuenta de mi mirada, pero yo te vi y dije, ¿y qué me va a poder enseñar a mí? Y me dijo, pero lo que no sabía era que Dios era el que me iba a enseñar a mí. Y ahí lo cogió y tremendo mi hermano, porque después ese hombre se volvió una persona tan sencilla, tan humilde en todo sentido, se volvió tan agradable, se volvió tan lleno, y antes no se lo podía ni hablar. Entonces démonos cuenta que Dios, cuando quiere transformar, mi hermano, no es por lo que tú tengas, no es por lo que tú seas, es lo que Él quiere hacer en tu vida. Entonces, ¿tu matrimonio puede cambiar? Claro que sí. ¿Puedes hacer un hogar lindo y precioso? Claro que sí, si te dejas usar de Dios, si dejas que el fruto del Espíritu Santo se derrame en tu casa, se derrame en tu vida, que tú decidas darle a Dios esa oportunidad de decir, yo quiero dar amor realmente. Yo no quiero dar amor esperando algo a cambio, no, quiero darlo incondicionalmente.
Y tu casa va a ser bendecida, mi hermano. Tu casa va a ser llena de ese movimiento. Cuando empiece a ver eso en tu hogar, cuando empiece a ver ese respeto, ese amor, esa entrega que Dios está haciendo en tu casa, tú vas a ver alrededor, porque te lo digo por testimonio, yo vi los cambios de mi vida. Yo vi los cambios de verdad que Dios hizo a mi alrededor. La gente que me quitó, la gente que me la alejó y la gente que me trajo. Fue algo impresionante que yo decía, wow, qué bendición. Hubo gente judía que me bendijo a mí. Hubo gente americana que yo sin saber inglés y me hablaban como si me conocieran, me decían una cantidad de cosas que yo sabía que eran cosas bonitas porque uno sabe cuando es grosería en el inglés, pero no, ellos me decían eran cosas muy agradables y me bendecían y yo sin hablar nada de inglés, yo lo único que decía era yes, no, ya eso era, porque el no también es en inglés, entonces era la única. Pero Dios cambia todo, mis hermanos, Dios transforma. No nos creamos que porque somos profesionales en algo, somos más que otros, o tenemos más que otros. Lo siento mucho, pero no es así, mi hermano. Cuando usted quiera empezar a tener cosas de verdad que valgan la pena, el Espíritu Santo se las va a poner, se las va a dar. Y si usted decide dejárselas dar, porque muchos, el Señor les ha mostrado cosas, pero frenan al Espíritu. No dejan que se desarrolle, lo dejan ahí quietico. Y miren, es tanto la entrega que uno empieza a tener en el matrimonio, que ya cuando hace falta la esposa, ya cuando no está aquí, que no está acompañándome, ya uno siente esa falta de ese acompañamiento, de ese sentido, de ese sentir la persona aquí, a mi lado. Eso es lo que empieza uno a vivir. Antes de pronto, yo soy el que me la mueve, no importa si está o no está, no. Ya uno siente la necesidad, ya uno quiere estar ahí. Que tú busques a tu esposa, que tú busques a tu esposo, que tú no andes en la iglesia, el uno por allá y el otro por allá. ¿Dónde está su esposa? No sé, por ahí la vi. Es diferente si está sirviendo, obviamente. Hay personas, a veces hay esposas que están sirviendo allá, el esposo está sirviendo allá, eso es otra cosa. Estoy hablando de cuando estamos de verdad que tenemos la oportunidad, que ya no estás sirviendo nada, sino que viniste a la iglesia. Y no es malo, mi hermano, tampoco. No tienes que venir a la iglesia simplemente a tener que servir, no. También puedes venir a escuchar la palabra. Necesitas palabra, ven. Pero unidos en el hogar, unidos en la pareja. La unión del matrimonio, mis hermanos, es el mover del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es cuando más se mueve, cuando esa pareja está unida. Cuando esa pareja de verdad se está entregando a Dios, tú vas a ver cómo el hombre trata a su esposa y cómo la esposa trata a su esposo. Con ese respeto, con esa honra, con ese amor, con esa delicadeza. Y les digo algo, cuando nosotros percibimos problemas en el hogar, ¿sabe cuándo es? Cuando las parejas no se ríen. Cuando no hay risa en su hogar, cuando no hay alegría, ya hay problemas, ya hay sentido de problema. Entonces, bueno, aclaro una cosa, acuérdense que la alegría que da el mundo es pasajera, el gozo del Señor es eterno, eterno. Así es de que busquemos el gozo, que cuando estés con tu esposa te goces. Cuando estés con tu esposo, te goces. El gozo del Espíritu es lo mejor. Amén. Listo, mis hermanos.